están mediados por factores inmunológicos locales o sistémicos y en realidad duran días a semanas. Se caracterizan por inflamación, como dice ahí, intensa y mononuclear, no neutrofílica. O sea, aquí se rompe lo que decíamos anteriormente, que agudo siempre era neutrófilo y crónico linfocítico, ¿verdad? Justamente en piel no es así, cambia eso, ¿verdad? Es decir, estas dermatosis duran días a semanas y no se caracterizan por neutrófilos. Por eso justamente dijimos que el síndrome de Sweet, por ejemplo, entraba en otra categoría, otras dermatosis, ¿verdad? Y aquí vamos a tener lo que es edema, lesión epidérmica vascular o subcutánea. Las lesiones persisten meses a años y pueden tener dos formas de presentación: crecimiento epidérmico con atrofia o hiperplasia y fibrosis dérmica. Entonces, vamos a empezar hablando de la urticaria. El término urticaria es un término frecuente y que van a encontrarse en su vida de futuros médicos si hacen clínica médica, si hacen pediatría o si hacen dermatoinmunología, ¿verdad? Entonces este es un trastorno frecuente de la piel donde existe gran cantidad de degranulación de células cebadas y hay una hiperpermeabilidad vascular. Entonces clínicamente esto se traduce como roncha o abones y también el angioedema, que es el edema dérmico profundo, donde se puede ver como una hinchazón ya sea de los ojos, de los labios, etcétera, ¿verdad? O de la piel. Entonces, alguna vez ya vieron seguramente lo que es urticaria, ¿verdad? Estas lesiones, que se conocen como ronchas o abones. Las lesiones se desarrollan en horas, por lo general en menos de 24 horas después de algún tipo de episodio, y esto puede durar días o meses. Las lesiones son pápulas pruriginosas que van formando placas de mayor tamaño. En cuanto a la morfología, la forma de las lesiones puede que sea anular, es decir, redondeado, lineal o arciforme. Arciforme es como un arco. Los sitios de predilección son troncos, extremidades distales y pabellones auriculares. Entonces esta es la clásica lesión que se conoce como urticaria. Empieza como pápulas que se van juntando y van formando lesiones en forma de placas, como ven aquí. Y como dijimos en el contexto, esto puede ser redondeado, como una especie de arco, anular, etc. Las características histopatológicas que confirman el diagnóstico de urticaria es un infiltrado perivenular escaso con presencia de mononucleares y neutrófilos, también puede haber eosinófilos, haces de colágeno espaciados por el edema dérmico y canales linfáticos dilatados. Cuando esto uno no tiene mucha experiencia, hasta es difícil de identificar en la microscopía, porque nosotros podemos mirar esta biopsia y decir parece piel normal. Sin embargo, como aquí dice, tiene los cambios histopatológicos para poder decir esto es una urticaria. Entonces, uno de los primeros cambios que ocurre es que los haces de colágeno están espaciados, es decir, están separados por la presencia de edema. Esto que vemos aquí como un caminito es el edema. Entonces nos dice que los haces de colágeno se espacian y hay un edema dérmico. Ese es uno de los primeros cambios. Otro es la dilatación de lo que serían los vasos linfáticos. Sí, claro que sí. Los vasos linfáticos se van dilatando para ir acomodando el edema. Y el infiltrado perivenular escaso, que aquí podemos tener linfocitos, células plasmáticas, neutrófilos, eosinófilos inclusive. Entonces, en resumen,
estas dermatosis agudas no cumplen la regla específica de que sí o sí tiene que haber neutrófilos. Y tiene 3 cambios característicos. Infiltrado perivenular escaso, donde vamos a tener un infiltrado mixto, linfocitos, eosinófilos, neutrófilos, plasmocitos. Haces de colágeno espaciados por el edema dérmico y dilatación de los vasos linfáticos. Aquí básicamente vemos eso. La epidermis no tiene ningún cambio. Sin embargo, por debajo de la epidermis vemos la presencia de edema y de un infiltrado inflamatorio intenso, tanto en la dermis superficial como en la dermis profunda, y aquí también vemos la presencia de gran cantidad de líquido, del edema en este caso. La urticaria es consecuencia de mediadores vasoactivos que ocurren por la degranulación de células cebadas. Esto es dependiente de IgE y puede ser por diversas causas, desde pólenes, alimentos, fármacos, venenos de insectos, ¿verdad? Entonces, estoy segura que esto ustedes ya vieron porque es bastante común. ¿Alguna vez vieron lo que es urticaria? Sí, ¿verdad? Lo más probable es que sí, que inclusive a ustedes mismos esto les llegó a pasar. Entonces es algo bastante, digamos, común, bastante sencillo, y digamos esto ocurre también frecuentemente. Ahora, vamos a ir al segundo, que se denomina dermatitis eczematosa aguda. Aquí abarca un conjunto de afecciones patogénicamente diferentes y se caracteriza por la aparición de pápulas vesiculares que también van formando placas. Con el tiempo se va formando una dermatitis espongiótica, es decir, hay un edema dentro de la epidermis entre una célula y otra, y hiperplasia epidérmica con descamación más vesiculación, que es característica en esta patología. Entonces esto va apareciendo como pequeñas papulitas que pueden iniciar en lo que es manos, pies, y con el tiempo esto es generalizado, como ven aquí, ¿verdad? Entonces esto se llama dermatitis eczematosa. Las diferencias clínicas que nos permiten caracterizar o categorizar a las dermatitis eczematosas, tenemos la alérgica o de contacto, que es cuando un antígeno es aplicado tópicamente, puede ser algún tipo de fármaco, ¿verdad? O algún tipo de crema, algún tipo de protector solar, ¿verdad? Dermatitis atópica, que su causa es desconocida, pero puede ser hereditaria, por ejemplo. De la nada empieza a aparecer algunas lesiones donde esto hay que buscar la causa a que uno es alérgico, ¿verdad? Dermatitis por antígeno administrado, como la penicilina, por ejemplo. Inclusive aquí nosotros en Paraguay, la penicilina no es que se aplica en cualquier lugar. En las farmacias, por ejemplo, está totalmente prohibido. Eso tiene que ser dentro de un hospital y tiene que haber un carro del paro cerca. Anteriormente la penicilina se aplicaba en cualquier farmacia. Eso hoy día ya no es así. No sé si en el Brasil también es lo mismo. No. Tampoco se puede aplicar en la farmacia. Tiene que ser en un hospital, ¿verdad? Justamente porque muchas personas son alérgicas a la penicilina, ¿verdad? Dermatitis fotoeczematosa, que es por la exposición a la luz solar. Dermatitis por agentes irritantes, que es común en trabajadores de limpieza, ¿verdad? Por ejemplo, ellos se dan cuenta que al usar lavandina o algún tipo de detergente empieza a aparecer las lesiones cutáneas. Entonces, a diferencia del anterior que dijimos, en la urticaria los cambios estaban en la dermis, los haces de colágeno dilatados, la dilatación de los vasos linfáticos, el infiltrado inflamatorio perivenular. Aquí los cambios ocurren en la epidermis, donde existe un edema, es decir, lo que se llama esfungiosis. También aquí vamos a ver que hay un infiltrado inflamatorio, ¿verdad? Donde vamos a ver básicamente espacios intervasculares, ¿verdad? En lo que era la dermatitis por urticaria, los cambios ocurrían en la dermis.
En cambio aquí los cambios son en la epidermis, donde va a haber ese edema, que es lo que se llama espongiosis. Por eso nos dice ahí, mientras el edema se localiza en los espacios intervasculares de la dermis superficial en la urticaria, y esto va pasando hacia la dermis profunda, en cambio los cambios en la dermatitis espongiótica exclusivamente va ocurriendo en la epidermis. Entonces aquí básicamente vamos viendo el edema intercelular, el edema célula-célula, vamos viendo lo que es la espongiosis, que es el edema intercelular, y vamos viendo la formación de una gran vacúola. Entonces, el cizallamiento que va ocurriendo por los desmosomas es por acúmulo progresivo de líquido, y en los estadios iniciales hay un infiltrado linfoide perivascular con degranulación de células cebadas, y esto, digamos, depende mucho de la causa. Si es por fármaco, vamos a encontrar mucha cantidad de eosinófilos. Y yo llegué a tener esta dermatitis, me apareció así. Primero me empezó en las manos y luego fue generalizado. Y pasaba el tiempo, un día no mejoraba, 2 días era peor, el tercer día ya era por todo el cuerpo. Entonces yo tuve que irme a Asunción para hacerme una biopsia, y ahí descubrieron, ¿verdad? Yo no había consumido nada. Lo único que me hice era un procedimiento dentario, entonces le tuve que llamar a la odontóloga para preguntar qué es lo que me colocó. Y ella me dice que, porque le dije, mira, estoy así, estoy súper grave, estoy internada y no sé qué es, y que está peor cada día. Y ahí me dice ella que terminó su anestésico y usó otro. O sea, tipo mezcló 2 anestésicos. Y hice una reacción que se llama farmacodermia, que es una dermatitis eczematosa por fármaco. Y no saben lo que era desesperante, porque pasaba el tiempo y cada vez era peor, aparecían más y más lesiones. Entonces, básicamente, estas 2 que vimos primero son las formas menos graves, por suerte, de dermatitis. Ahora vamos a ver la forma más grave, que son las que llaman los dermatólogos como urgencia dermatológica. Vamos a empezar con el eritema multiforme. El eritema multiforme se caracteriza por ser una reacción ya de hipersensibilidad. Yo no sé si ustedes llegaron a dar en fisiopatología o en inmunología el año pasado lo que es reacción de hipersensibilidad, porque no contempla, anatopato no contempla, pero fisiopato sí, y inmunología también. Entonces ahí existen los tipos de reacción de hipersensibilidad tipo 1, 2, 3 y 4, ¿verdad? Y justamente esta es una reacción de hipersensibilidad que puede ser de causa infecciosa, como micosis, coccidiomicosis, herpes simple, histoplasmosis, lepra, micoplasma, fiebre tifoidea, por ejemplo, ¿verdad? Fármacos como la penicilina, fenilbutazona, fenitoína, salicilato, sulfa, carcinomas, linfomas o trastornos vasculares del colágeno, o sea, contempla más patologías como causa. Esto va afectando piel, extremidades distales, palmas, plantas, y hace lo que son las lesiones en diana. También los pacientes tienen muchas veces antecedentes de dolor de garganta y malestar, y puede ocurrir a cualquier edad. Es un prototipo de reacción citotóxica, ¿verdad?, donde hay una extensa degeneración y muerte de células epiteliales. Entonces, básicamente las lesiones, al principio en la urticaria veíamos como placa y roncha, la famosa roncha o abón, ¿verdad? En la dermatitis eczematosa veíamos ya como formación de pequeñas vesículas, ¿verdad? Pequeñas vesículas que son generalizadas, ¿verdad? Y aquí ya hablamos de lesiones que le llaman lesiones en diana. ¿Conocen esto, verdad? Que es el famoso para tirar la punta de la flecha, ¿verdad? Entonces, básicamente las lesiones son unas lesiones en forma nodular que tienen como una úlcera en el centro, que lo comparan con las lesiones en diana. Y esta, digamos, es la forma más leve, otra a su vez, de las graves, que es el eritema multiforme. Entonces esto también va apareciendo tanto en la palma de manos,
en el cuerpo, ¿verdad? Es generalizado con el tiempo, como ven ahí, ¿verdad? Las lesiones son mucho más, digamos, más feas comparando con lo que estudiamos la urticaria y la dermatitis, ¿verdad? Entonces, a esto le caracterizan las lesiones, las famosas lesiones en diana, y las causas tenemos desde infecciones, por ejemplo, como dijimos, herpes, micoplasma, algunas micosis, lepra, ¿verdad? Fiebre tifoidea, administración de fármacos como sulfomidas, penicilinas, barbitúricos, hidantoínas, antipalúdicos. Anteriormente, el famoso sulfacarbón o algunos antibióticos se vendían hasta en los almacenes, ¿verdad? Y la gente compraba y tomaba, ¿verdad? Después de estas reacciones dermatológicas fue totalmente prohibido, inclusive hoy día para retirar algún antibiótico se necesita una receta médica, ¿verdad? A consecuencia de que existen varias patologías que pueden desencadenarse por el uso de antibióticos. Enfermedades malignas, carcinomas y linfomas también pueden provocar enfermedades vasculares del colágeno como lupus, dermatomiositis, periarteritis nodosa. Y como dijimos, el espectro clínico, según la dermatología, las lesiones que son consideradas leves a moderadas son llamadas eritema multiforme, que son las que se caracterizan por esas lesiones en forma de diana. Esas lesiones como un nódulo que tiene una úlcera y tiene un aspecto de lesión en diana. Ahora, las formas graves y que son ya, digamos, de internación, ahí tenemos el síndrome de Stevens-Johnson y la necrolisis epidérmica tóxica. Los pacientes aquí ya se caracterizan por presentar máculas, pápulas, vesículas y púas. Entonces, clínicamente, como dijimos, inicia como una mácula, como una manchita, luego va formando una pápula, aunque las lesiones pueden encontrarse distribuidas ampliamente y ser bilateral y simétricas. Entonces, una forma de presentación que se manifiesta con fiebre, con síndrome febril extenso, es lo que se llama el síndrome de Stevens-Johnson. Es típico que presente las lesiones con forma de costras hemorrágicas en labios, mucosa oral, conjuntivitis, uretra, área genital, áreas perianales, y esto puede ir a una sepsis grave, ¿verdad? Es muy común en niños, por ejemplo, que donde se le van tratando con ciertos medicamentos y en vez de mejorar empiezan a tener ciertas manifestaciones en piel, como vemos aquí, ¿verdad? También esto puede afectar lo que es el ojo, ¿verdad? Tener un compromiso ocular, sobre todo en la conjuntiva. Es generalizado, es bilateral y es lo que se llama urgencia para los dermatólogos. Los residentes de dermatología no hacen guardias, al igual que anatomía patológica, no hay guardias. Solamente están al llamado en caso de esto, ¿verdad? De que haya urgencias como estas, ¿verdad? Otra variante es la necrolisis epidérmica tóxica, donde hay ya una necrosis difusa del epitelio. Esfacelamiento significa se desprende el epitelio y se ve digamos, como una carne roja, lo que es el tejido. También aparecen ya sea en piel y mucosas y produce una situación análoga a una quemadura extensa. De hecho, que se trata como una quemadura, el paciente debe quedar hospitalizado y ser hidratado. En este caso vemos un niño grave, ¿verdad? Justamente como ven ahí, a esto se le llama esfacelamiento, cuando la piel se desprende y se queda ese color rojo vivo. Característico aquí nos habla justamente, dice, lesiones purpúricas que iniciaron como máculas, posteriormente van formando placas confluentes y ya se ve el desprendimiento de lo que es el tejido, ya se ve el desprendimiento de la epidermis en sí, ¿verdad? También puede comprometer mucosas, como ven ahí, ¿verdad? Esto es gravísimo, ¿verdad? Se va desprendiendo prácticamente el epitelio, ¿verdad? Y esto pudo ser desencadenado simplemente por algún tipo de fármaco, ¿verdad?
para que vean lo grave que es. Y tienen lo que los dermatólogos le llaman signo de Nikolsky positivo. El signo de Nikolsky significa que la piel se va quedando roja a medida que esto se va desprendiendo y se va recolectando como un fluido debajo de ella. No es patognomónico de la necrolisis epidérmica tóxica. Esto también ocurre, por ejemplo, en el pénfigo, que vamos a dar la próxima semana, en el síndrome de piel escaldada estafilocóxica. No sé si llegaron a dar en microbiología el año pasado eso. Y también ocurre en la NET, que es la necrolisis epidérmica tóxica, que sería una forma grave de lo que ya en el contexto de los eritemas multiformes. Si nosotros esto estudiamos por histología, prácticamente vamos a ver nuestra epidermis desprendida, decolada de lo que es, esta parte sería el estrato basal, que queda hacia abajo, se forma como una pequeña ampolla, esto que vemos aquí, y arriba vamos viendo la epidermis, que ya no parece epidermis porque tiene necrosis licuefactiva. Esto es necrosis con presencia de células inflamatorias. Entonces se puede ver ampollas subepidérmicas, se puede ver infiltrado dérmico severo desde neutrófilos, linfocitos, histocitos, eosinófilos. La epidermis tiene necrosis licuefactiva con degeneración y también podemos encontrar lo que son queratinocitos disqueratóxicos. Disqueratosis significaba queratinización anticipada o prematura y esto se puede ver en la NET. También podemos ver ampollas dermoepidérmicas y esponjiosis epidérmicas sin microaccesos, como dice ahí, sin festoneado de las papilas. Entonces, como ven aquí, prácticamente, en este caso, la epidermis se fue hasta el estrato basal hacia arriba, tiene necrosis, vamos viendo la formación de una ampolla y todo esto que vemos en la dermis es infiltrado inflamatorio que es mixto. En el examen histológico, entonces, podemos encontrar en las fases iniciales un infiltrado linfoide perivascular, acúmulo de linfocitos en la unión dermoepidérmica, degeneración y necrosis de queratinocitos. También, como dijimos, podemos encontrar necrosis tanto en la epidermis, que es necrosis licuefactiva, también en las lesiones en diana, en las zonas centrales se puede encontrar esas áreas de necrosis. Y lo que se ve es la formación de ampollas, básicamente donde se ve la epidermis desprendida por un lado y por otro lado la dermis con infiltrado inflamatorio en los dos, tanto en la epidermis como en la dermis. Aquí también, como pueden ver, hay un infiltrado inflamatorio intenso. Esto serían unas fases iniciales que todavía no tienen esa ampolla, edema y infiltrado inflamatorio mixto. Aquí también esponjiosis, edema, célula dentro de la epidermis. Como dijimos, las causas son variadas, las mismas que el eritema multiforme, pero es más común cuando se hace algún tipo de, digamos, rechazo a algo injerto, ¿verdad? Un injerto cutáneo o por fármacos. Y en todas las afecciones hay destrucción de linfocitos TCD8. En muchos pacientes inclusive el antígeno es desconocido, no se sabe las causas que produjo. Estos pacientes deben tener un control, hacerse un perfil completo de lo que es inmunológico y muchas veces es difícil de acceder a inmunología, mismo porque no tenemos tantos médicos que hacen inmunología y mismo porque esto es por privado. No hay forma pública donde yo me pueda ir y hacerme un test para saber a qué soy alérgica exclusivamente. ¿Alguno de ustedes alguna vez se hizo un test de alergia? ¿O no? ¿Alguien se hizo un mapeo inmunológico o no? Nadie. Porque no hay, ¿verdad?, en forma pública y generalmente es bastante costoso realizarse, ¿verdad? Bueno, para terminar tenemos un caso clínico. Se trata de un paciente de 44 años, no
dice ahí. Él acude a la urgencia donde refiere un cuadro respiratorio de 10 días de evolución, con disnea, es decir, dificultad respiratoria, al inicio a grandes esfuerzos, volviéndose progresiva a esfuerzos cada vez menores. Presentaba ahí. Se le realiza estudios, un hemograma con linfocitosis del 92%, se le hace un test rápido del COVID, viene positivo, y en la tomografía se observa que hay un daño pulmonar grave, por lo que se indica oxigenoterapia con internación. Al día 15 de los síntomas se observó, o sea, empezó a aparecer lesiones en palmas y plantas que rápidamente se diseminó al tórax y al resto de las extremidades, pruriginosa, con halo eritematoso y necrótico en el centro, con descamación en el dorso de las manos y de los pies. Por la sospecha clínica se tomó una biopsia y en la que se hallaron lesiones inflamatorias con características necrolíticas sugerentes del diagnóstico presuntivo, sin datos de vasculitis o infección micótica. Entonces estas eran las lesiones, ¿verdad?, que fue presentando en las manos, luego ya fue generalizado, luego ya tenía esa lesión nodular con un halo violáceo en el centro, y en la biopsia se vio que había necrosis licuefactiva, infiltrado dérmico severo con linfocitos y histocitos eosinófilos y neutrófilos. ¿Cuál les parece que es el diagnóstico del paciente? Vamos a rebobinar qué es lo que él tenía, ¿verdad? Al principio, él empezó con un cuadro respiratorio, ¿verdad? Tenía disnea, que al principio era a gran esfuerzo y cada vez con esfuerzos menores tenía disnea. Entonces él se internó porque le diagnosticaron como COVID. Y como saben, en el COVID se aplica un montón de fármacos realmente, ¿verdad? Donde prácticamente se va probando a cuál va a responder o no. Entonces lo que él hizo es una reacción como una especie de fármacodermia, pero tenía, como dijimos, áreas de necrosis licuefactiva con la formación de ampollas, ¿verdad? Una epidermis y dermis completamente inflamada. O sea, nuestro diagnóstico sería un eritema multiforme, que sería la forma leve a moderada, porque el severo ya es el Steven Johnson y la necrolisis epidérmica. Y aquí, como desencadenantes, son fármacos y causantes.